Bien, vamos a resolver ahora un caso de aplicación muy importante, no solo porque sirve como ejemplo de cómo aplicar el primer principio a un caso particular, sino porque nos va además a permitir establecer la expresión general de las isoentálpicas en el diagrama ciclométrico, con lo cual habremos terminado de deducir de qué forma se obtienen todas las líneas trazadas en este diagrama. El esquema es el siguiente. Una corriente de aire húmedo ingresa a una sección de una cañería con un cierto grado de saturación, a una temperatura T y a una presión P. La presión a la salida será la misma, y lo que ocurre es que dentro de la cañería se inyecta una cantidad de agua M.W, de manera que la corriente de aire sale saturada de humedad, es decir, a la salida las coordenadas son M.Bs, el aire está saturado de humedad, por supuesto el flujo de aire seco es el mismo, no ha habido incorporación de aire, la presión es P y la temperatura es lo que llamaremos temperatura de saturación adiabática, que será una temperatura menor que la temperatura de ingreso. ¿Por qué menor? Vamos a entender primero cualitativamente el problema. Menor porque la masa de agua que entra en fase líquida, el agua está en equilibrio a la presión P y a la temperatura T inicialmente. Esta masa de agua que entra en fase líquida, al incorporarse a la corriente, se vaporiza completamente porque a la salida va a estar en fase gaseosa y en fase gaseosa saturada. Esa vaporización requiere la absorción de la cantidad de calor necesaria, es decir, del calor latente de vaporización. Y esa cantidad de calor va a ser entregada, dado que la cañería es adiabática, por la corriente a la que se incorpora el agua líquida. Al entregar esta cantidad de calor, la corriente se enfría y por eso la temperatura de saturación adiabática resulta ser menor que la temperatura de ingreso. Este es el fenómeno que ocurre cuando salimos del agua y sentimos frío. La evaporación del agua que cubre nuestro cuerpo requiere la absorción de una cantidad de calor que es aportada por nuestro cuerpo. Y el agua se vaporiza incorporándose a el aire exterior. Es también el principio con el que los refrescadores que se venden en el mercado tienen cierta capacidad de refrigeración que no está especificada en el aparato porque no puede estarlo, porque la capacidad de refrigeración depende del contenido de humedad de la habitación donde se lo va a ubicar. En este caso, si el aire entra saturado, este flujo de agua líquida sea nulo, porque el aire no puede incorporar más agua en fase gaseosa, y por lo tanto tampoco habrá enfriamiento.
Y eso es lo que ocurre con estos refrescadores, que además de depender su capacidad de refrigeración de la humedad relativa del ambiente en el que se incorporan, si el ambiente está cerrado, a medida que se va incorporando agua al ambiente, aumenta la humedad relativa de este y cada vez el refrescador refresca menos. Pero bien, volvamos a nuestro problema. Tenemos que encontrar la temperatura de saturación adiabática. Como tenemos dos secciones de entrada y una de salida, aunque sea régimen permanente, nos conviene, en este caso, utilizar la forma del primer principio en términos de potencia, es decir, de cantidades por unidad de tiempo. Q punto será delta H punto más LS punto. Cantidad de calor intercambiado igual a la variación de entalpía total por unidad de tiempo más trabajo de circulación por unidad de tiempo. En este caso, Q punto es igual a LS punto igual a 0. Y tendremos entonces delta H punto igual a 0. Lo vamos a imaginar así el problema. Fíjense, no he rescatado ninguna de las fórmulas que derivamos en el bloque anterior para las entalpías absolutas en cada uno de los posibles estados de equilibrio del aire húmedo. Y no lo hacemos porque en este caso no nos serían, porque no lo vamos a usar, no nos serían de utilidad para obtener una expresión general. Las fórmulas de entalpía absoluta o de energía interna absoluta, si fuera el caso, son útiles cuando uno resuelve un caso particular, tiene que obtener valores numéricos, para lo cual tiene que recurrir a tablas en las que están consignados valores absolutos de entalpía. Y por lo tanto, en el proceso de cálculo es útil obtener resultados en estos mismos términos. Pero aquí no estamos buscando una solución numérica a un caso particular, estamos buscando una expresión general. Y usar las ecuaciones de entalpías absolutas nos obligaría a triangular a través de el cero de entalpía en cada caso, y eso complicaría la derivación. Así que esta igualdad la vamos a escribir de esta manera. M punto W por delta H W, es decir, lo que cambia la energía interna del agua que ingresa, más M punto B por delta H B, más M punto del aire seco por delta H del aire seco igual a 0. Esto es delta H extensivo del agua, más delta H extensivo del vapor, más delta H extensivo del aire seco. Es decir, lo que estamos haciendo es esto. Tengo una corriente de agua líquida que termina siendo vapor saturado. Tengo una corriente de vapor que termina siendo parte del vapor saturado, y tengo una corriente de aire seco. Esto es M punto B, esto es M punto del aire seco y esto es M punto W. Cada uno está en un estado al entrar y en un estado distinto al salir que conocemos. Estos datos que pusimos acá, no los vamos a volver a repetir. Entonces, nos quedamos con esta ecuación que vamos a usar después. Y ahora se trata de encontrar los delta H intensivos
específicos de el agua líquida, del vapor y del aire seco. Empecemos por lo más fácil. Delta H del vapor específico, acá no nos importa la masa, es, fíjense, este vapor entra a la temperatura T en fase gaseosa y sale a la temperatura TSA, pero también en fase gaseosa. O sea, esto es Cp TSA menos T. El delta H del aire seco, este es más fácil, porque el aire seco no se va a condensar nunca. Esto es Cp del vapor, perdón. Será Cp del aire seco por TSA menos T, porque el aire seco también entra a la temperatura T y sale a la temperatura TSA. Y ahora, delta H W. Vamos a ver a qué es igual. Rescatemos, dije que la iba a rescatar y no la rescaté nada. Vamos a rescatar esta fórmula. M punto W por delta H W más M punto B por delta H B más M punto AS por delta H AS igual a 0. Bien, estamos por llenar este vacío. Vamos a volver a hacer el análisis cualitativo una vez más. Dibujamos un pedacito de campana y pensamos dónde está inicialmente el agua líquida. Está a la presión P, y a la temperatura T. Esto es T. Y va a terminar a la temperatura TSA. O sea, si esto es el estado al ingresar aquí, este será el estado al emerger, porque emerge como vapor saturado seco. Todo por condiciones del problema, toda la vena fluida sale saturada de humedad. De manera que tenemos que calcular este delta H. Llamamos este punto 1 y este punto 2. Entonces, delta H W es igual a delta H y 1, a ver si escribo los índices más grandes, y 1 más delta H 1, 2 más delta H 2 S. Bien, delta H y 1 es la evolución isoterma a la temperatura T desde la presión P hasta la presión de vapor saturado. Esta es la presión de vapor saturado a la temperatura T. O sea, delta H y 1 es B, el volumen específico del líquido, que lo podemos imaginar el volumen específico del líquido saturado a la temperatura T. Lo podemos especificar, multiplicado por la presión de vapor saturado a T menos, vamos a poner un corchete acá, menos la presión P a la que está el problema.
quiero decir la presión P constante a la que transcurre toda la evolución. Esto es delta I1. Después vamos a compararlos entre ellos. Delta H 1, 2, dije delta I1, delta H1. Delta H1, 2, esta es fácil, es R de T, porque se trata de la vaporización completa a la temperatura T. Y finalmente, delta H 2S, acá nos vamos a permitir una aproximación subóptima. Podríamos decir que es H segunda la temperatura de saturación adiabática, pero nos vamos a permitir la simplificación de considerar un gas ideal al vapor saturado seco, y por lo tanto esto lo podemos escribir como C sub P del vapor por TCA menos T, porque este es el salto de temperatura de 2 a S. Si ahora consideramos la contribución de estos tres términos, esto es del orden de 2500 kJ por kilogramo, del orden de 500 kilocalorías sobre kilogramo y 540, 550, depende la temperatura a la que estemos, y se trata de 4.186 kJ por kilocaloría. 4.2 por 550 es del orden de 2500. 2,5 por 10 al cubo. Comparémoslo con delta H1. B' es 10 a la menos 3. En el rango del diagrama ciclométrico es 10 a la menos 3. O sea, un decímetro cúbico, 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo. Y esto, en el peor de los casos, es P, si asumimos PBS despreciable, la presión de vapor saturado a la temperatura T. Nos estamos poniendo del lado de la seguridad porque vamos a concluir que este término es despreciable frente a este. Este era del orden 2500. Esto es 10 a la menos 3 por P. P es 10 al cuadrado, 100 kilopascal. 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado es 10 a la menos 1. Esto es 10 a la menos 1 y esto es 2,5 por 10 al cubo. O sea, esto es mucho menor que R de T. Este término, el calor específico a presión constante del vapor es del orden de 1 kJ sobre un poco más de 1. 1 es el calor específico a presión constante del aire seco, esto es del vapor. Y estos serán un puñado de grados, 10, 15 grados, pongamos. Este término es bastante más pequeño que este, pero lo vamos a conservar. Y despreciando esto, podremos quedarnos con R de T más Cp del vapor TCA menos T. Y ahora tenemos todos los términos para reemplazar en la ecuación que conservamos ahí. Vamos a necesitar todo el pizarrón, así que nos quedamos con esto como cabecera. Acá ponemos X y acá XS. Bien, comencemos. M.W por delta HW, que es R de T más Cp del vapor TCA menos T, más M.B
que multiplica a delta HB, Cp del vapor TCA menos T. ¿Sí? Y el último término, M punto del aire seco por delta H del aire seco, que es Cp del aire seco, TCA menos T. Todo esto es igual a 0. Acá me olvidé de cerrar el corchete. Ahí está. Bien, distribuimos aquí. Y tenemos en cuenta que M.W es M.Bs menos MB, porque cuando M.B le sumamos M.W obtenemos M.Bs. O sea, esto lo podemos escribir M.Bs menos M.B. Esta es la cantidad de agua por unidad de tiempo que agregamos para que el aire salga saturado. M.B más M.W igual a M.Bs. Balance de masa en el agua líquida. Esto por RT. R de T. Más. Y en este caso, para el segundo término, no. Reemplazamos M.W por esta diferencia. Lo dejamos así porque nos va a convenir. CPB TCA menos T. Ahora bien, en este término M.B CPB TCA menos T. Y ahora este último, M.A CPAS TCA menos T, esto es igual a 0. Bien. Fíjense, acá podemos sacar factor común CPB TCA menos T. CPB TCA menos T, que va a quedar como factor común de M.W más M.B. Ahora M.W más M.B es M.Bs, por eso nos reemplazamos por esta expresión antes. Y entonces obtendremos M.Bs menos M.B por R de T más M.Bs por C sub PB por TCA menos T. Hemos sacado factor común CPB TCA menos T de M.B más M.W, y eso a su vez lo hemos reemplazado por M.Bs más M.A por Cp del aire seco por TCA menos T es igual a 0. Ahora estamos en condiciones de dividir por una constante cualquiera, ya que la ecuación está igualada a 0. Dividimos, por supuesto, esto es AS, por la masa por unidad de tiempo de aire seco que fluye en nuestro esquema, en nuestra configuración. Tendremos M.Bs sobre MAS es XS. M.Bs sobre MAS es XS. Menos M.B sobre MAS es X por R de T.
más m.s sobre MAS es otra vez XS por CPB TCA menos T más m.as sobre m.s es 1 CPAS TCA menos T igual a 0. Y ahora sacamos de factor común en estos últimos dos términos TCA menos T, que es el enfriamiento, ¿no? Y nos queda XS menos X por R de T más XS por CPB más CPAS todo por TCA menos T es igual a 0. Y fíjense que esto es un promedio ponderado de calores específicos. El calor específico de aire seco más la fracción en peso de vapor por el calor específico del vapor a la salida, en la saturación. O sea, esto es el calor específico del aire saturado de humedad. Si lo escribimos así, y ya no necesitamos más todo esto, y lo usamos como resultados intermedios, fíjense la ecuación que nos queda. XS menos X igual a menos CP del vapor saturado, del aire saturado de humedad, le agrego una H, porque si no va a aparecer de aire seco, por TCA menos T sobre R de T. Si esta diferencia es negativa, porque la temperatura de saturación adiabática es menor que T, así que podemos, y me permito hacerlo acá mismo, dar vuelta esta diferencia y escribir esto así, sin el signo menos, y nos queda esa expresión. Un calor específico, el calor específico del aire saturado de humedad, dividido el calor latente de cambio de fase, el calor latente de vaporización del agua, por la diferencia de temperaturas. Es más fácil entender el significado físico de esta ecuación si la escribimos al revés. La vamos a necesitar así en el bloque que sigue para ver qué implicancias tiene esto en el diagrama ciclométrico. Pero ahora, para entender el significado físico de lo que acabamos de obtener, y mientras tanto, para verificar si el resultado es razonable, porque hemos hecho un montón de pasajes de término y podríamos estar equivocándonos, vamos a escribirlo al revés, porque es más fácil de pensarlo. T menos TCA igual a R sobre C sub P de aire saturado de humedad, y esto es R de T, por XS menos X. Fíjense, la diferencia de temperaturas, o sea, el enfriamiento, es proporcional a la diferencia entre la humedad absoluta de saturación y la humedad absoluta que traía el
el aire. Es decir, cuanto más seco entra el aire, cuanto menos humedad tiene, mayor es el enfriamiento. Y además, el enfriamiento es directamente proporcional al calor latente de vaporización. Eso es razonable. El calor latente de vaporización lo tiene que aportar el aire que ingresa. Por eso se enfría. Cuanto mayor sea el calor latente de vaporización, tanto mayor será el enfriamiento, igualdad de otros factores. Y fíjense que en el denominador aparece el calor específico a presión constante, o sea, el calor específico que interviene en la variación de entalpía del aire saturado de humedad. Y eso también es razonable, porque dada una cierta cantidad de calor a entregar, la disminución de temperatura será tanto más aguda cuanto menor sea el calor específico de la vena fluida que tiene que aportarlo, este calor latente de vaporización. Así que obtenemos una expresión que resulta, desde el punto de vista termodinámico, consistente. Debí decir antes que también es consistente desde el punto de vista dimensional. Este paréntesis es adimensional, las humedades absolutas por definición son adimensionales, de manera que este cociente tiene que tener unidades de temperatura, y efectivamente el calor latente de vaporización se mide en energía por unidad de masa, kilojoules sobre kilogramo, y el calor específico se mide como energía por unidad de masa y por unidad de diferencia de temperatura, con lo cual al estar en el denominador del denominador pasa al numerador y tenemos temperatura igual a temperatura desde el punto de vista dimensional. Esta debería haber sido la primera verificación antes de la verificación termodinámica. Bien, en el bloque que sigue vamos a ver cómo interpretar esta expresión en el diagrama ciclométrico.